Muy buenos días amigos y amigas de El Salvador y del mundo entero que sintoniza este espacio hoy día 5 de septiembre 2017, ya avanzando al cierre de este año. Esta mañana estamos acá en compañía de un gran amigo, economista, Juan José Ortiz, con quien vamos a conversar sobre la coyuntura económica, política y social de nuestro país, pero desde una perspectiva digerible para todo el pueblo, para que lo entendamos, esos temas que vivimos a diario, pero que a veces no sabemos cómo se llama o qué variable económica es la que nos está afectando en nuestra vida cotidiana. Por eso hemos traído esta mañana a Juan José, que tenía ratos de haberse nos ausentado por sus empleos que han dado por ahí, pero aquí está de nuevo. Gracias, Juan José, por venir a este espacio. Buenos días. Buenos días, Jorge. Un placer nuevamente pues volver a tu gustado programa. Un saludo a las personas que nos sintonizan en este momento. Gracias, Juan José. En los últimos meses ha habido mucho movimiento, más que todo político, más que todo a nivel de judicial, fiscalía, etcétera, pero que esos temas pues, básicamente la gente los observa, los escucha, no los entiende y al final todo el mundo queda libre, etcétera, excepto si no tiene dinero se va a la cárcel, pero si tiene dinero pues él va para la casa o se va del país. Pero el sistema sí ha estado funcionando en los últimos meses, pero hay algo que no ha dejado de funcionar desde hace 25 años, que es el modelo económico, y que hoy a raíz de todas esas cortinas de humo que ya El Salvador está un poco acostumbrado a esa humareda que le ponen los políticos al país, ha pasado de alguna manera desapercibido el problema económico, y uno de ellos es el tema del empleo. Quiero que nos comentes cuál es tu visión en este momento para ir entrando en materia, en calistenia, en este tema económico. ¿Cómo está el empleo en El Salvador? Bueno, la economía del país no está pasando por un buen momento, ¿no? Y uno de los principales indicadores que la gente más logra palpar de este proceso es precisamente el empleo. El empleo en este país no es capaz, digamos, el Estado salvadoreño no es capaz de absorber la mayoría, ¿verdad?, de recursos humanos que la economía del país necesita. Y eso se ve básicamente reflejado en algunos indicadores. Cuando hablas del Estado, te referís de gobierno y empresa privada. Así es, Okay. el Estado en su conjunto, es decir, ni el sector privado ni el gobierno son capaces de generar la cantidad de empleos que se necesitan para poder absorber, ¿verdad?, la mano de obra que en este momento se encuentra en una situación de inestabilidad laboral. Y esto se ve reflejado en algunas variables, ¿verdad?, que lamentablemente se manipulan. Por ejemplo, normalmente se dice que la inflación, ¿verdad?, es muy baja en el país. Lo que no se le explica a la mayoría de las personas es que la inflación es muy baja en el país precisamente porque no hay empleo. En la medida que yo estoy desempleado, no logro llevar ingresos a mi hogar, no tengo recursos para poder consumir, y en la medida que no consumo, pues la variación de los precios se mantiene más o menos, ¿verdad?, en una zona donde el gobierno utiliza este indicador para justificar que hay estabilidad económica, ¿verdad? Entonces yo creo que en este momento la variable del empleo es una variable en estado de coma. Vemos muchos profesionales a diario en el país que se han formado con esfuerzo para poder incorporarse al aparato productivo del Estado, desarrollando otro tipo de actividades para las que no se formaron. Sí. Particularmente ahora vemos un proceso ya de deterioro de esta mano de obra que se está insertando en la informalidad. Claro,
Ahí está la variable empleo, la variable inflación. Tú mencionabas precisamente el empleo es una cuestión que se utiliza para controlarla. El otro tema es los salarios. Hay poco empleo y bajo salario. Eso también te repercute en la vida cotidiana de los salvadoreños. Claro, aquí se ha justificado a partir del modelo económico neoliberal que para volvernos competitivos frente a otras economías de la región centroamericana hay que generar incentivos fiscales, pero al mismo tiempo se habla de pagar bajos salarios. Claro. Esa receta ya ha quedado demostrada que es un total fracaso. Y ejemplos claros de los mismos empresarios salvadoreños. Por ejemplo, tú ves los grandes empresarios en El Salvador invirtiendo en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, pagando mejores salarios que los que pagan aquí en El Salvador. ¿Y qué los motiva a hacer eso? Bueno, eso es ya parte, digamos, de una estrategia de ahogamiento, ¿verdad? De la economía salvadoreña, es decir, aquí entran en juego otras variables, pues, por ejemplo, la dolarización, ¿verdad? Aquí se nos vendió la idea que al estar dolarizados, la inversión extranjera iba a venir por camionadas y que aquí se iba a generar empleo y empleo de calidad. Nada de eso ha sucedido, ni la inversión extranjera viene al país. La inversión extranjera se está yendo a Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Economías que no están dolarizadas. Y en segundo lugar, la poca inversión que viene es más de carácter especulativo, como la maquila, que paga salarios miserables para la gente, pero al mismo tiempo hay un proceso de sobreexplotación de la mano de obra. Ahora, este fenómeno que estás describiendo no es solamente en El Salvador, Juan José. Lo podemos encontrar en el llamado Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, que está influenciado directamente con el modelo neoliberal que impulsan los Estados Unidos y en los cuales ellos, los mismos estadounidenses, están metidos en las esferas de poder de estos tres países, empujando esa idea, empujando ese modelo, y mirar la situación que tienen estos tres países. El sistema, por ejemplo, el sistema de sector informal, o hoy le han puesto un nombre elegante, vendedores por cuenta propia le llaman, ronda el 70% en los tres países. En Honduras es el 72%, en Guatemala es el 69% y en El Salvador anda por ahí por el 68%, o sea, para hacer un promedio el 70%. Entonces, es un fenómeno. Pero vos te vas a la otra Centroamérica, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, y la cosa es diferente. ¿Cómo puedes explicarnos esa situación? Bueno, a propósito de los nombres bonitos, hoy a la informalidad se le quiere disfrazar de emprendedurismo, ¿verdad? Claro. Hoy a los jóvenes se les está incitando a que no estudien artes, filosofía, letras, sociología, economía. Es que el que estudia filosofía se vuelve peligroso. Sino que ahora tú ves a los grandes empresarios de este país, incluso a funcionarios del gobierno, ¿sí? Y motivar a los jóvenes a volverse emprendedores, es decir, lanzarse a la informalidad. Y no es casual los datos que tú estás presentando, ¿verdad? Guatemala, Honduras y El Salvador presentan problemas estructurales precisamente por varias razones. Primero, porque no hay una apuesta en serio a reformar el sistema de educación en estos países. La tasa de escolaridad, por ejemplo, que tiene Panamá y Costa Rica son muy elevadas en comparación de Guatemala, Honduras y El Salvador. Claro. Y entonces esto va asociado, ¿verdad? Es decir, tú apenas llevas sexto grado y ves en la televisión a grandes empresarios que aspiran a ser candidatos a la presidencia y a funcionarios del gobierno, decirle a un joven de sexto grado, vuélvase emprendedor. Entonces, subliminalmente, inconscientemente, este joven se le está diciendo, abandone la escuela, con sexto grado es suficiente, coloque un negocio y vuélvase exitoso. Mira, pero eso que estás diciendo está, pero fantástico, porque por el otro lado, el mismo candidato presidencial
que le dice al joven, vuélvete emprendedor, o sea, andate al sector informal, le está diciendo, está criticando que el sistema educativo del gobierno actual no sirve. O sea, no hay doble moral ahí y aquí ya nos vamos matizando con temas políticos. Incluso esta persona, ¿verdad?, que es la heredera de 100 supermercados, ya casi 100 supermercados en el país, paga salarios miserables a su personal. Es decir, ahí es donde uno encuentra las contradicciones de los defensores del modelo neoliberal, sí, ¿verdad? Hablan de competitividad, pero pagan salarios extremadamente miserables, yo diría que hasta medievales, ¿verdad? Hablan de estimular el consumo, pero se niegan a pagar el salario mínimo. Incluso siguiendo en el tema variable, empleo, salario, en este momento, a esos que critican el desarrollo, el desempeño de la economía salvadoreña, están impulsando la idea del part-time, le llaman ellos. En buen salvadoreño, en español, eso quiere decir tiempo parcial o movilidad laboral, ¿verdad? Sí, su nombre es elegante, Juan José, porque claro, hay que... al indio, como decía el abuelo, entre más extraño le hables, más rápido te hace caso. Entonces le decís part-time, le decís tiempo parcial, le decís freelance. Entonces, aquello se oye interesante. Entonces, pero ¿cuál es la trampa de todo eso? Que no hay prestaciones sociales. Claro. Esto es parte de una estructura compleja, ¿verdad?, que tiene el modelo económico neoliberal. La idea es precisamente eso, ¿verdad? El deterioro de los beneficios sociales, sí, que implica la inserción laboral. Este tipo de figuras se piensan precisamente para disminuir los costos, ¿verdad?, de las grandes empresas, contratando personas con baja escolaridad y no brindándole las prestaciones sociales, ¿verdad?, como seguro social. Y quienes impulsan esa idea son los políticos que hoy dicen van a recuperar El Salvador. Ojo ahí el amigo televidente, porque está bien la crítica, si no vamos a decir que el gobierno tiene 10, no, anda mal realmente, la economía no está bien, tú lo dijiste al inicio, pero tampoco vamos a tolerar, digámoslo así, a aquellas personas que por conseguir un beneficio electoral te están impulsando que te metas a la informalidad y luego criticas que todo está malo, que es lo que está haciendo ahorita ese partido que dicen que van a recuperar El Salvador. Sí, en efecto, ¿verdad? Uno encuentra ya de varios años, ¿verdad?, la falacia en el discurso empresarial. Por ejemplo, se nos sigue vendiendo la idea que el mayor problema de este país es la pobreza. 7 millones de salvadoreños, o sea, 14 millones de manos, no producimos pobreza en este país. Producimos una inmensa cantidad de riqueza. La gran pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿a dónde está esa gran cantidad de riqueza que producen 7 millones de salvadoreños? Entonces ahí es donde uno va encontrando la falacia del discurso, ¿verdad? Se nos vende la idea que la pobreza es el principal problema porque si compramos esa idea todos somos culpables de la pobreza. Sí. En cambio, si le decimos a la gente que el principal problema de este país es un modelo económico neoliberal que genera concentración de riqueza en pocas manos, ahí ya los culpables no somos todos los salvadoreños, ahí ya son muy poquitas manos. Y nuevamente, ¿verdad?, uno sigue escuchando discursos falaces que la inversión extranjera directa no viene al país. Pero nuevamente, ¿verdad?, habría que preguntarnos por qué teniendo el dólar como moneda de curso nacional, pasamos por estas calamidades. La inversión extranjera no viene cuando la idea que se nos vendió a la hora de dolarizar fue que al tener estabilidad macroeconómica, la inversión extranjera iba a venir a El Salvador. Pero la inversión extranjera se está yendo a Guatemala, Costa Rica, Panamá, incluso a Nicaragua. El que más está trayendo inversión extranjera en este momento es Nicaragua. Y eso que ahí está el comandante y que es el diablo y que, bueno, si no es el diablo se le parece, pero ahí
está llegando la mayor cantidad de inversión extranjera. No así a los países donde está manejado por el neoliberalismo. Y a veces es sentido común, Jorge, o sea, solo hay 2 países dolarizados en América Latina. Sí. Si la dolarización fuera la gran solución económica de la economía, habría que preguntarse por qué Nicaragua no está dolarizada, Claro. por qué Guatemala no está dolarizada. Y olvidemos incluso Nicaragua por el tema ideológico. Costa Rica y Panamá no están dolarizados. Y es donde circulan las monedas y tienen un tipo de cambio flexible. Así es. Entonces eso tiene que ver también con el esquema económico, ¿verdad?, y fiscal del país, que en este momento está atravesando por una situación de crisis, ¿verdad?, de iliquidez, producto de varios fenómenos macroeconómicos, ¿verdad?, como el hecho de no tener nuestra propia moneda y no contar con política monetaria que nos permita contrarrestar algunos efectos, ¿verdad?, Sí. de la economía internacional. Todavía no hemos sentido los efectos de este famoso huracán que sucedió la semana pasada Harvey. y que ha devastado Texas, Houston, ¿verdad? sí. Houston, Texas, el estado de Texas en general. Ahí es donde se produce la mayor cantidad de combustible que consumimos los salvadoreños. Ojalá, ¿verdad?, que los impactos de ese tipo de variables no se vean reflejados de manera inmediata, pero esto es resultado de estar dolarizados, de no tener política monetaria para contrarrestar esos efectos. Ahora, la economía estadounidense ha dado gracias al Señor por haber mandado ese huracán y que le destruyera todo el estado de Texas, si era posible, porque estaban o están en un periodo de recesión tan drástico, tan grave, que esa desgracia para mucha gente ahí les ha caído como agua bendita a esa economía y no así a nosotros, que nos va a ir mal por el tema del petróleo, que como bien lo apuntás, se produce ahí en el Golfo de México, en aguas pertenecientes a Estados Unidos, y de ahí pues viene el crudo para acá, pero también tenemos el que viene del sur, pues no lo vas a consumir porque tiene azufre. Bueno, mira, aquí pasan frases muy divertidas, ¿verdad?, pero contundentes y válidas. Hay gente que dice que cuando a la economía norteamericana cuando la economía norteamericana estornuda, es decir, cuando ya Sí. comienza a presentar síntomas de enfermedad, a la economía salvadoreña nos da un cáncer terminal. En efecto, la economía norteamericana había estado mostrando signos de recuperación. En el último semestre ya hemos empezado a ver un desaceleramiento de la economía y con estos fenómenos, ¿verdad?, que golpean definitivamente la economía norteamericana, es paradójico, pues, porque un desastre genera una oportunidad para reactivar la economía. Pero como dicen por ahí, ¿verdad?, cuando la economía norteamericana estornuda, nosotros nos da un cáncer. Ok, vamos a hacer una primera pausa, Juan José, y al regresar vamos a seguir hablando de temas económicos sentidos por la gente. Me interesa explorar el tema FODES como una herramienta de desarrollo y no para pagar fiestas y reventar cohetes. Están pidiendo más dinero los alcaldes, pero vamos a darle un vistazo cómo ha sido esa ejecución de esa política que el gobierno entrega alrededor de 26, 27 millones mensuales y pues todo eso a saber qué se hace a nivel de país. Regresamos, no nos cambie, sigan en sintonía por nuestra transmisión en nuestra fanpage, ahí estamos en Facebook para todo el mundo por 114 Televisión Internacional y acá en El Salvador por Movicable para la zona norte. Regresamos en 2 minutos. Regresamos a su espacio de la entrevista. Gracias por seguir con nosotros. Juan José, se viene otra lucha en el término económico. Ayer los alcaldes, específicamente la señora de Comures, la presidenta,
doña Milagro, la señora de Antiguo Bucatlán, decía o solicitaban ya un incremento de al menos 2% al fondo FODES, un fondo, un dinero que según la ley original prevé o venía para el desarrollo local, para que en aquellas situaciones en las que el gobierno central, por estar muy retirado, no llegaba puntualmente hasta ciertos lugares, comunidades, etcétera. Pero sí pueden llegar los alcaldes. Ese fue el espíritu del FODE. Pero todo eso se ha mal usado quizás, y se utiliza para reventar cohetes, para pagar orquestas, para hacer cualquier cantidad de cosas, porque vos ves y te das un recorrido por el país y son pocos los municipios que tienen realmente proyectos de inversión, que tienen proyectos que le han elevado el nivel de vida a las personas, pero la mayoría lo único que tienen son asalariados que también son activistas de sus partidos políticos. En eso se está gastando el FODE y para eso quieren más dinero. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, tú ya has hecho una descripción, yo creo que realista de lo que ha sido el FODES a lo largo de todos estos años. Yo creo que la exigencia de los alcaldes es válida. El problema son los resultados, como tú ya lo has dicho, ¿verdad? Lastimosamente el FODES se ha utilizado para cualquier tipo de cosas, menos para ir disminuyendo las brechas de miseria y pobreza que hay en los territorios. Ahora, el problema del FODES es un tema también estructural, es decir, en este país no contamos con un sistema tributario descentralizado, es decir, los pocos impuestos que las municipalidades captan ya no son suficientes para poder atender todas las necesidades de sus comunidades. Ahora, el problema en realidad es estructural porque subir los 2 puntos, o sea, en este momento los alcaldes reciben 8% de todo el presupuesto. Fíjate las grandes disparidades. Solo la Corte Suprema de Justicia recibe el 6% del presupuesto. Claro. Es decir, solo una institución recibe 6% del presupuesto, en cambio, en el caso de las municipalidades, son 262 municipalidades y solo reciben 2 puntos porcentuales más que la Corte. Ahora, el problema es la rigidez del presupuesto. Del 100% de un presupuesto anual, el 20% de ese presupuesto es para pagar deuda externa. 17% de ese presupuesto se utiliza ahora para pagar pensiones. Solo ahí ya llevamos 37% del 100%. A la Corte Suprema se le da el 6%, a las alcaldías se les da el 8%. El presupuesto de la Asamblea Legislativa no se puede modificar en grandes proporciones, es decir, del 100% del presupuesto, casi 40-45% ya está comprometido. Y ahora vienen las municipalidades a presionar al gobierno, ¿verdad? Sobre pretexto de que necesitan más recursos para el desarrollo local, pero en la práctica lo que ha sucedido es lo que tú señalas, ¿verdad? El dinero se ha utilizado para cohetes, para pagar orquestas, para contratar personal, pero el FODES no está teniendo el impacto para el cual fue diseñado. Ahora, esto pasa, Juan José, o debería pasar por una derogatoria de la actual ley, o hacer una nueva, o revisar la que está en vigencia, o simplemente mandar a los de la Corte de Cuentas y que hagan un buen trabajo de supervisión. Bueno, ¿qué se debe hacer? Deberían de ser muchas cosas. Primero, fortalecer los mecanismos de fiscalización. Y en eso hay que decirlo tácitamente. La Corte de Cuentas ha sido una institución podrida, ¿verdad? Que no funciona, que no realiza la función para la cual está diseñada. Y eso ha permitido que muchos alcaldes hagan un uso indebido de los recursos del FODES. 2, se necesita ser más eficiente con el gasto de ese dinero. Está bien, yo no tengo nada en contra de fiestas patronales, de comprar toritos, de reventar cohetes. Ya ha pasado a ser hasta un tema cultural en nuestros territorios.
pero ha habido un uso ineficiente de los recursos del FODE. Y tercero, yo creo que antes que las municipalidades estén presionando al gobierno con la transferencia de más recursos, también habría que ser eficaz en el tema de diseñar políticas que le permitan a las municipalidades captar más ingresos. Y aquí viene un tema precisamente hoy que ya se avecina la campaña electoral. Sí. Ningún alcalde, ningún diputado habla de subir impuestos. Yo, por ejemplo, escuchando ayer a la presidenta de Comure, yo le diría a los alcaldes, deberían de presionar al gobierno para que se apruebe el impuesto predial. Este es un Que impuesto. es una receta del Fondo Monetario. Que es una de las recetas que el Fondo Monetario Internacional ha venido insistiendo. Es decir, a excepción de Cuba, donde todo es propiedad del Estado, seguimos siendo el único país que no tiene impuesto predial. Y cuando los empresarios dicen que implementar el impuesto predial es perjudicar la economía, habría que preguntarle a otros candidatos de la oposición por qué se van a invertir a Guatemala, Costa Rica, cuando ahí hay impuesto predial y lo pagan. Entonces yo... Y allá no tienen problema. Y allá no tienen problema. Y pagan mejores salarios. Es decir, un empleado de Simán gana más en Costa Rica que aquí en El Salvador. Claro. Entonces, esta es parte del discurso empresarial, ¿verdad?, que se le vende a la gente. Por ejemplo, a mí me da risa escuchar a los sectores empresariales decir que tenemos 22 impuestos y que la gente ya está ahogada con los impuestos. Pero es bueno decirle a la gente, mire, esos 22 impuestos que se han creado, simple y sencillamente le quitan 16 centavos de cada dólar que un empleado gana. Es decir, si la carga tributaria es del 16%. La carga tributaria es del 16%, es decir, de cada dólar que tú ganas, el gobierno se queda con 16 centavos. Entonces tú puedes hacer una relación, 22 impuestos y pagas 16 centavos. Eso quiere decir que de esos 22 impuestos no estás pagando ni un centavo casi. Pero tú ves el discurso empresarial, a la gente se le vende que tenemos 22 impuestos, que ya no es posible seguir creando más impuestos, que eso va a venir a afectar a la ciudadanía, pero los impuestos que hacen falta en este país no van a venir a afectar a la gran mayoría. Los impuestos que no se quieren implementar en este momento vendrían a afectar a los grandes empresarios de este país, que históricamente nunca han querido pagar impuestos. Sí. Entonces, en el caso de las municipalidades, yo les diría que en vez de estar pidiendo, de solo extender la mano y pedir, ¿verdad?, debería de presionar Comures al gobierno de la República y a la Asamblea Legislativa por aprobar un impuesto predial. Así muy rápidamente, para que la gente nos entienda, el impuesto predial es un impuesto que usted paga por todos los inmuebles que usted tiene. Es decir, para la gran mayoría sería un impuesto para la casita que usted tiene. Pero, por ejemplo, ¿verdad?, bastaría que en la ley del impuesto predial se aprobara que a partir de determinados metros cuadrados la gente quede exenta de impuesto a pagar y la gente en su gran mayoría no saldría afectada. Imagínate, Juan José, que cuando uno viaja aquí por la carretera de la Integración y ve ese complejo de empresas, bodegas, todo eso que está ahí, todo eso es de una persona. ¿Sí? O sea, y ellos son los que no pagan impuestos. Y además de que es de una persona, no pagan impuestos, precisamente por esa palabra bonita que ellos llaman incentivos fiscales, sí, ¿verdad? Es decir, instalan zonas francas aquí en el país, no pagan impuestos sobre pretexto de generar empleo. O sea, nos referimos al dueño del inmueble, del terreno. Así ¿va? es. Adentro hay muchas empresas, pero el inmueble, que son varios Claro. kilómetros, es de una persona. Y habría que decirle a la gente, yo no tengo nada en contra de los grandes empresarios, pero por ejemplo, el candidato presidencial del partido de Arena es dueño de 100 supermercados y no pagan impuestos. Y utiliza el IVA. Y evaden el IVA en algunos casos, ¿verdad? Entonces, ¿a quién perjudicaría un impuesto predial? A los dueños de los bancos, a los dueños de los grandes centros comerciales, que son los que nos roban los pocos dólares que podemos conseguir
u obtener a través de un ¿Y empleo. crees que en este periodo electoral, como bien lo apuntabas, los alcaldes estarán dispuestos a acompañar al gobierno en esa dirección para que puedan poner ese impuesto y así conseguir el 2% Mira, más? es bien difícil. Primero porque por una cuestión cultural a nadie nos gusta pagar impuestos, precisamente por eso se llaman impuestos, porque claro, se nos imponen, ¿verdad? En campaña electoral ningún candidato, ¿verdad?, que aspira a gobernar una alcaldía o que quiere reelegirse quiere hablar de impuestos. Entonces quiere decir que esta petición es más electoral que real. Yo pensaría que sí. Y ahí van a estar con lo mismo. Es una hasta que petición pasen las elecciones. eminentemente electorera que tiene por objeto nuevamente presionar al gobierno, dado hacerlo que está ver mal. en una situación difícil de recursos. Pero yo insistiría, para mí en este momento los alcaldes deberían de estar presionando al gobierno y a la Asamblea Legislativa por aprobar un impuesto predial que le generaría mayores ingresos a las municipalidades y que les permitiría en alguna manera, entre comillas, ¿verdad?, generar desarrollo local. Siendo los alcaldes personas serias, ¿verdad? Así es. Y viendo las cosas como sus municipios lo requieren, Claro. ellos deberían buscar, no solo pedirle al gobierno, sino acompañarlo a buscar esos ingresos, Claro. para que una vez los obtenga les pueda dar ese 2% que necesitan. Y fíjate que es interesante porque, por ejemplo, este tema del impuesto predial no es un tema socialista, comunista, es el Fondo Monetario Internacional que le está exigiendo al gobierno implementarlo. Y en el caso, por ejemplo, de doña Milagro Nava, ¿verdad?, que fue quien hizo la propuesta ayer, ella sería una de las municipalidades que se beneficiaría más con un impuesto predial. Claro. Dado que Antiguo Cuscatlán es una zona, ¿verdad?, donde viven clases medias y clases altas, donde los inmuebles de esas personas no son casas como hay unas champas arriba de la cordillera del Bálsamo, ahí de varias manzanas, ahí se ven las champas desde lo alto. Entonces ahí tuve grandes complejos habitacionales, donde solo una casa de esa zona son 20 casas de Soyapango o de Apoco. Sí. A esos inmuebles habría que aplicarles impuestos. Las personas que viven en Antiguo Cuscatlán tienen ranchos de playa y no son ranchitos así como los que uno ve en el Majagual, donde uno va. No, que de verdad es un rancho porque son 4 palos y no, una palma de son coco. Prácticamente fortalezas, digámoslo así. Entonces, un impuesto predial para doña Milagro Nava sería beneficioso. Pero ¿qué implica? ¿Por qué ella no quiere hablar de impuesto predial? Porque ahí hay un parque industrial. Ella solo pide. Hay un parque industrial ahí en el plan de la laguna, ¿verdad?, que solo eso le daría a doña Milagro, claro, millones de ingresos. Aquí este municipio de la zona norte se vería beneficiado también con ese centro fiscal que tenemos ahí. Así es. Igual pasa con los centros comerciales, ¿verdad? Se están construyendo en zonas exclusivas, zonas de recarga hídrica, donde hay impactos ahora con el tema del agua, pero no pagan impuestos sobre pretexto de incentivos fiscales para generar empleo. Interesante, porque esto nos lleva a concluir que esa petición, más allá de que se necesita el dinero en los municipios, lo están haciendo con pleno conocimiento que el gobierno no tiene recursos para pagarle, que el presupuesto ha sido impugnado y que pues estamos en un periodo electoral y que a ellos lo único que les interesa por ahora es hacer quedar mal al gobierno. Claro. Eso le debe de quedar claro a la gente. Los alcaldes deberían de presionar por los grandes empresarios que son evasores en este país. Si ellos quieren el 2% del FODESA más, deberían de presionar al Ministerio de Hacienda para que los grandes evasores de este país paguen impuestos. Y nuevamente es paradójico que en el municipio de Doña Milagro es donde se concentra, ¿verdad?, la mayor cantidad de evasión, precisamente porque ahí están las grandes empresas nacionales instaladas en el plan de la laguna. Ok. Ahora, este tema del FODES y todo el manejo que has planteado, Juan José, me lleva a hacerte una pregunta también de coyuntura. Recién acaban de elegir a los magistrados de la Corte de Cuentas. Ahí hay una señora que, bueno, hubo una repartición partidaria ahí de los puestos. No me quiero referir a ellos, sino
¿cuál sería el papel de la Corte de Cuentas en este momento en que los alcaldes están pidiendo más dinero? ¿Cuál sería el papel para verificar lo que ya se dio? Porque el amigo televidente debe saber que son alrededor de 27, 29 millones de dólares mensuales que se tiran a que se drenan del gobierno central, independientemente de dónde lo consiga, y uno no ve obras en algunos municipios. Ejemplo, por aquí cerca uno no ve obras. Nada menos el día de ayer en una conferencia de prensa a un alcalde le reclamaba, mire, el escenario deportivo que tenemos parece que es de un cantón, o sea, no tiene las condiciones para albergar a 2 equipos de la Liga de Plata de este país, entonces, pero no invierten, y vienen alrededor de 152 mil dólares, entonces, mensuales. ¿Qué se hace a la plata? Bueno, mira, es que nada es casual en este país. Yo siempre he dicho que en política piensa mal y acertarás. Así, esa es la clave. Por ejemplo, ¿verdad? La gran preocupación por elegir magistrados de la Corte de Cuentas es porque a finales del mes de octubre todos los candidatos a diputados y alcaldes que aspiran a gobernar o que quieren reelegirse deben de obtener un finiquito otorgado por la Corte de Cuentas. Sí. El finiquito es un documento que la Corte de Cuentas extiende a un funcionario público dando fe de que ha hecho un uso adecuado de los recursos públicos. Entonces, en esencia esa era la gran preocupación de elegir magistrados, cumplir un requisito, ¿verdad?, que el Tribunal Supremo Electoral exige, de que si tú eres candidato a diputado o alcalde tienes que presentar un finiquito. Ahora, ¿cuál ha sido la historia de los finiquitos, verdad? En la medida que la Corte de Cuentas ha sido una institución secuestrada por los partidos políticos, aquí hemos visto funcionarios que hoy a las 10 de la mañana terminaron de ser presidentes de la República y ya tienen el finiquito. Y un minuto después ya les estaban entregando el finiquito, que son funcionarios honorables, transparentes y que han hecho un uso adecuado de los recursos. Sí. Y que hoy están presos. Hoy en las noticias escuchamos, ¿verdad?, que sí, varios alcaldes de grandes ciudades de este país están siendo cuestionados por el manejo inadecuado que hacen de los recursos públicos. Y no solo alcaldes, también otro tipo de diputados y otro tipo de funcionarios, sí, ¿verdad? Pero metiéndonos en el FODE, hay muchos alcaldes en eso. Lastimosamente el papel que la Corte de Cuentas ha jugado ha sido lamentable. Ha sido ser un cómplice más de la clase política. Fíjate que tuve la desgracia de conocer a uno de los magistrados de los que quitó la sala de lo constitucional, y digo la desgracia porque yo soy alguien que ama a este país, pero ese magistrado que ya lo quitó la Corte decía, el alcalde tal me hace los mandados porque yo le he limpiado tales y tales cosas. Y yo simplemente lo veía y decía, este señor va, que apesta, así en buen salvadoreño. O sea, ese es el tipo de gente que maneja la Corte de Cuentas, y los alcaldes se subyugan a ese tipo de personas y en eso están. Pero ¿cómo creemos que va a cambiar eso? Bueno, la elección que acaba de suceder demuestra que no, que lo que ha sucedido nuevamente es un reparto de cuotas, ¿verdad?, entre los partidos políticos. Nuevamente la Corte de Cuentas sigue secuestrada por la partidocracia. Incluso yo estimo que ya hasta los daños colaterales están calculados en la elección, es decir, lo más seguro es que la Corte Suprema, a través de la Sala de lo Constitucional, vuelva a declarar ilegal la elección de estos funcionarios. Y yo creo que la partidocracia, los partidos políticos ya hasta el cálculo tienen de eso. Es decir, lo mejor que podría pasarle en este periodo electoral que se avecina es que la Corte de Cuentas quede acéfala, precisamente porque el Tribunal Supremo Electoral, que también está controlado por los partidos políticos, tendría que inscribir a todos los candidatos sin finiquito, argumentando que no es mi culpa que yo no he presentado el finiquito, sino que la Sala de lo Constitucional ha dejado acéfala a la Corte de Cuentas.
Entonces yo creo que en esta elección ha habido cálculo político como en ninguna otra. Es decir, te pongo de magistrado de la Corte de Cuentas para que me des el finiquito. Y si al final tenés problemas para dármelo, esperaría yo que la Sala de lo Constitucional diga que sos ilegal y entonces el tribunal tendría la obligación de inscribirme a mí sin finiquito. Entonces yo creo que el cálculo está hecho, sea que los quiten o que los dejen. Los grandes ganadores de la elección de los magistrados de la Corte de Cuentas han sido los partidos políticos y los candidatos que van a entrar ya en contienda electoral. Y en este momento, dada las sentencias de la sala, con ese planteamiento que has hecho, los dirigentes o los partidos políticos están ahí como a la expectativa a ver qué va a pasar, viendo si les va a salir o no el cálculo que ellos han hecho. Sí, yo pienso que ya lo hicieron, como te digo, sea que estén los que están. Vale, pongamos un ejemplo muy concreto. Se ha manejado que el actual presidente de la Corte de Cuentas fue candidata a segunda diputada por el PCN por el departamento de Chalatenango. Sí. Actualmente el diputado del PCN por el departamento de Chalatenango está siendo cuestionado por enriquecimiento ilícito. ¿Lo irá a revisar él? Entonces lo más seguro es que ella le extienda el finiquito al diputado Cardoso. Y si por alguna razón a ella se le volviera complicado, dadas las implicaciones en las que está el diputado Cardoso, la sala la declararía inconstitucional y el diputado Cardoso argumentaría que él no tiene la culpa que la Corte de Cuentas no tenga funcionarios. Y nuevamente el discurso aquí va a ser, mira, si viviéramos en Suecia, por ejemplo, si no hubiera Corte de Cuentas y no hay finiquitos, no se inscribe ningún candidato. Claro. Al no inscribirse ningún candidato no habrían elecciones. Y entonces saldría la clase política a decir que la Sala de lo Constitucional está generando un caos de ingobernabilidad en el país. Interesante la tragedia política y económica que vive El Salvador con sus dirigentes y que hace que el pueblo salvadoreño día a día camine hacia el precipicio de la miseria. Es bueno que la gente que vea, que nos está viendo esta mañana, que son muchos, tanto a nivel de acá en la zona norte de El Salvador como en la parte del mundo, en las redes sociales, ahí hay mucha gente conectada, analice y vaya pensando si realmente vale la pena ir a votar o qué es lo que se va a hacer. Vamos a hacer una pausa. Al regresar quiero que sigamos hablando de economía, pero nos vamos a meter un poquito en el tema electoral. Por ahí aparecieron unas encuestas raras, pero las vamos a analizar ahí rápido desde el punto de vista de las recetas macroeconómicas que nos da el Fondo Monetario para que este país subsista. Regresamos, no nos cambien. Gracias, regresamos a su espacio de la entrevista. Gracias por seguir con nosotros. Saludos a quienes nos sintonizan allá en Estados Unidos, también en Europa, y tenemos a gente conectada con nosotros en Italia, en Milán y en la zona también de Los Ángeles y Nueva York. Gracias por estarnos sintonizando esta mañana. Señores, se vino una encuesta por ahí. Hicieron una encuesta y salieron nuevamente datos interesantes. A mí me llama la atención algo, más allá de que si quién va adelante en la cuestión electoral o quién va segundo, etcétera. Eso básicamente no nos interesa. Me llama la atención el hecho de que muchas personas dicen que son de centro, que políticamente ellos ya tienen ideología de centro. Entonces, ¿a qué se debe ese fenómeno, Juan José? Que ya no quieren saber de Arena o de la derecha, ya no quieren saber del frente o de la derecha, en fin, pero son de centro según más o menos el 50% de esa encuesta.
Mira, yo tuve la oportunidad la semana anterior de escucharte en un programa, ¿verdad? Hablar del tema de la ideología. Y era interesante Yo nunca he andado precisamente diciendo porque... cosas. y era interesante tu planteamiento precisamente porque la ideología es una herramienta social, ¿verdad? Política, filosófica, para entender la realidad de una sociedad determinada, ¿verdad? Pero lo que hemos tenido en este país no ha sido eso. Aquí lo que ha prevalecido es el fanatismo ideológico, que es una cosa muy distinta a la ideología. ¿Cuánta falta nos hace la ideología en este país para tener claridad, verdad, de estos candidatos y de estos partidos políticos que en este momento tenemos? En efecto, lo que aquí ha habido es izquierda y derecha. Y las encuestas lo que están diciendo es que está surgiendo una nueva generación de ciudadanos en el país. Algunos ya hasta le ponen nombres gringos, ¿verdad? Les llaman los millennials. Sí. Jóvenes que han nacido en la última etapa del conflicto armado y después del mismo, donde ya no les interesa saber de izquierda o de derecha. El problema en este país es que quienes no quieren saber de izquierda y no quieren saber de la derecha, no tienen alternativas, es decir, el centro ideológico ha sido una configuración bastante difusa, bastante complicada. En buen salvadoreño, en este país todavía no estamos preparados para una tercera fuerza política. Ya lo han intentado varios partidos políticos. El problema de que no se logra configurar una tercera fuerza política alternativa a la izquierda y a la derecha es que quienes lo han querido intentar o han sido de izquierda o han sido de derecha. El último ejemplo lo tuvimos con Tony Saca, ¿verdad? Y el partido Gana. Quisieron venderse ante los ojos de la gente como una fuerza, una tercera fuerza de centro. Pero ¿quién va a creer que Tony Saca, René Figueroa y otros tristemente célebres personajes que hemos visto en Gana son una alternativa para el país? Y ellos venían de ser la alternativa que ha condenado a este país. Lo mismo pasa en la izquierda. La gente pensante, la gente que verdaderamente tenía ideología revolucionaria por cambiar este país, ya no está en el FMLN. Ahí ha quedado oportunismo, ganguerismo, gente sin convicciones ideológicas, pero la verdadera gente que tenía ideología por cambiar este país ya no está. O sea que al final la encuesta la debemos interpretar que los que no tienen ideología son los que están en los partidos. Así es. Porque lo que andan ellos es tras el dinero, tras la movida. Sí, esos son mercenarios políticos, ¿verdad? Mercenarios. Ahora, el problema en este país de conformar una tercera fuerza, ¿verdad?, que se le ofrezca a esta gente que está desencantada de la izquierda y la derecha, se requieren tres cosas. Primero, de un nuevo liderazgo. Y de un nuevo liderazgo que surja de las entrañas de la ciudadanía, no de los sectores poderosos. Por ejemplo, en el caso de Arena, ¿qué alternativas pueden ser Carlos Callejas y el señor Simán? Yo dudo mucho que esos señores alguna vez en su vida hayan aguantado hambre, pues. Entonces, es bien difícil que desde las élites surja un liderazgo para conducir al pueblo. Las encuestas lo que están es reflejando que la gente está fascinada por lo que ve en la tele. Ahí tú ves al alcalde de San Salvador, que lo único que han andado haciendo en el mes de agosto, que recién finalizó, es andar tirando dulces como que es candidata de pueblo y agarrándose a chibolas de pintura con otro payaso. Y la gente ya por esas cosas ya lo quiere de candidato a la presidencia. Sí, increíble, ¿va? Entonces, estas personas que aparecen como figuras mesiánicas, ¿verdad?, como nuevos líderes, a mí me preocupa, pues, porque en realidad no están haciendo absolutamente nada por consolidar ese liderazgo, y lo que están es utilizando, ya que hablamos de ideología, ¿verdad?, el famoso decálogo romano, ¿verdad?, pan y circo. En el caso del alcalde es pan y chocolate, ¿verdad? Pan y chocolate.
Bueno, por lo menos está un poco más. Sin con embargo, identidad. tú ves que las encuestas lo colocan a él como la persona más indicada para dirigir el país. La pregunta es ¿por qué? Mira, eso tiene que ver nuevamente con el modelo económico. Tenemos un modelo económico neoliberal que tiene un brazo ideológico como ningún otro, que O sea son, que sí hay ideología, que son los entonces. grandes medios de comunicación. O sea que el que hizo la encuesta no la interpretó bien entonces. Bueno, habría que ver, ¿verdad? Digo, porque ahí habla de más del 50% de personas que no tienen ideología, dice. Mira, eso Dice ahí. es bien difícil, todos tenemos ideología. Lo que pasa es que lo que estamos es desencantados de la partidocracia. Eso es diferente. Yo tengo ideología, tú tienes ideología, cualquier ciudadano Todos. en este país la tiene. El problema es asociar la ideología a los partidos políticos. Y ahí es donde aparece el desencanto de la gente, ya Claro. sea con el Partido Arena. Y con aparecen Independencia, estas etc. falsas figuras, ¿verdad? Que como te digo, en un modelo económico, los medios de comunicación juegan un papel clave. Si tú eres bonito, barbudito, alto, delgadito y hablas bonito, pues ya eres candidato a la presidencia. Y lo ves Y con los más si sos bueno para mentir y no decir Entonces, cosas de por la ejemplo, realidad. ¿verdad? Los grandes medios de comunicación en este país, bueno, tú eres un medio y lo sabes mejor que yo, hacen un proceso de adormecimiento y de adoctrinamiento. Y hasta el más feo te lo venden como la persona más bonita y más deseada. Y así tienes de la noche a la mañana que el señor Callejas, que era un personaje totalmente desconocido para la gran mayoría del país, de la noche a la mañana ahora es candidato, según las encuestas. El alcalde Nayib Bukele igual, como te digo, ¿verdad? Tú lo ves tirando dulces, Y la gente se toma fotos con haciendo ellos. payasadas, y no solo lo ves en los candidatos presidenciales, tú ves candidatos a diputados que han sido presentadoras de televisión, y Bailarinas. y bailarinas, y futbolistas, y esa es la clase política que Y, los ciudadanos quieren. y esos nuevos candidatos saben de todas esas recetas neoliberales que están ahí No en saben ese documento. absolutamente nada, y no es por ser despectivo frente a ellos, pues. Yo de fútbol sé que hay que pegarle patadas a una pelota, pues, Claro. pero yo no soy Messi ni Maradona, ¿verdad? Ni el mágico. Ni el mágico, pero como economista da vergüenza que la clase política me quiera hacer creer a mí, como votante, que una presentadora de televisión, un payaso, como sucede en Guatemala, Hay un periodista ahí un periodista, que- un futbolista, es lo que este que país habla, necesita para salir adelante. que habla incluso de temas económicos, de cosas que no sabe. Sí, entonces aquí no estamos lejos de ver a la Choli, a la Tenchis, hasta la Nia Lilian, que es famosa por estos lados aquí en Apopa, ¿verdad? Verla de diputada simple y sencillamente porque dijeron una estupidez y los medios de comunicación lo hicieron viral y famoso. Es realmente vergonzoso ver a los partidos políticos proponiéndote bailarinas, presentadoras de televisión que ya están en el ocaso, como ya están viejitas, ¿verdad? Y hay que sacarlas de la televisión, se les vende de que quizás de diputada, ¿verdad? Sí. Tal vez pegan. Y esto tiene que ver con los grandes medios, son los grandes medios de comunicación los que están envenenándole la cabeza a nuestra gente, que esta es la clase política que este país Ahora, necesita. esa gente que tú has mencionado es dócil para el poder real es dócil. Él los le pone unos hilitos y los maneja. Por eso lo llevan. Claro, Yo te, se les escoge por eso, porque Ajá. la gente los identifica, porque los ve en la tele y porque para la clase política son los idóneos, porque no van a generar ningún problema. obstáculo Claro. a la hora de ordenarle levantar la mano por aprobar determinada ley. Hasta lo van a defender la posición. Entonces, si tú te fijas, a excepción del alcalde de San Salvador, que sí ya por su rol, ¿verdad? Ya es una persona conocida, lo que lo ves es haciendo payasadas. Pero esas payasadas a los que la están catapultando para ser el próximo candidato a la presidencia. En el caso de Callejas, todo el mundo, creo que hasta los niños recién nacidos saben que ya existe el Super Selecto. Pero ese muchacho era alguien totalmente desconocido para la gente.
Y así van a ir surgiendo otra serie de candidatos, ¿verdad? Ahora, ese tipo de personajes que has mencionado son los que se reflejan en esas encuestas también, ¿no? Sí. O sea, esas bailarinas, esas presentadoras o esas viejitas, como decís vos, esos periodistas que ahí andan metidos viendo a ver si les van a dar un curul, por no decir otra cosa, son los que desencantan a la gente. Y no hay liderazgo. Yo ayer en la entrevista, en este espacio, le preguntaba a un joven que se ha metido a la política, que va como candidato suplente a diputado, y le decía yo, dame el nombre de un líder de El Salvador actual que te inspire a meterte al tema político. Y me dijo que no tiene a nadie. Entonces, esos son los que están en este momento y desencantando, y esa es la lectura que la encuesta incluso no le dieron esa lectura que tú le has dado esta mañana. Ahora, retomando el tema, una tercera fuerza en este país es necesaria, es sano para la democracia. Lastimosamente, como te digo, quienes han intentado construir una tercera fuerza han sido los mismos de siempre, es decir, sí, los marginados de la izquierda o los marginados de la derecha, queriendo construir una tercera opción. En este momento, pues, según las encuestas, ¿verdad? No según mi análisis, Nayib Bukele debería de ser el llamado, ¿verdad? Ahora, quiero hacerte una pregunta. Ahí hay 3 candidatos, bueno, hay un montón de candidatos para diputados, pero ya sabemos que los diputados no arreglan nada de este país, más que solo sus cosas de las empresas que representan. Veámonos en el tema presidencial. Hay 3 personas claras que quieren la silla del profe Sánchez Serén. El señor Simán, el señor Callejas por la derecha, y el otro señor que a saber por quién va a ir, el señor Nayib Bukele. 3 millonarios, 3 personas de la clase poderosa, 3 personas del poder, que representan el poder real en este país. La gente los quiere a todos porque ideológicamente piensa como rico y tiene, oí lo que estoy diciendo, estoy hablando de sociología, la gente los quiere porque le han enseñado a pensar como rico y tiene la esperanza de que por ser millonarios van a corregir, van a arreglar este país. La pregunta que te hago a ti, ¿crees tú que estos millonarios, uno de los 3 que llegue a ser presidente, va a corregir el rumbo del país por ser de la clase que es? Yo creo que no, aunque es prematuro, ¿verdad?, hacer una lectura sobre un potencial plan de gobierno que estas personas puedan presentar. Yo personalmente creo que no. O sea, me refiero porque ahí tenés la receta del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que van a llegar a administrar el que llegue. Bueno, de hecho, aquí pasó un acontecimiento que fue bastante desapercibido por la gente. De la noche a la mañana, la Embajada de los Estados Unidos se llevó a todos los potenciales candidatos de este país a una gira a Estados Unidos. En esa gira iba el señor Callejas y el señor Simán por arena, iba el canciller de la República, el ministro de Obras Públicas y el vicepresidente de la República por el actual gobierno. Y yo siempre insisto, piensa mal y acertará, ¿verdad? Yo creo que se llevaron estos 5 a presentarlos allá ante el Sanedrín norteamericano y decirles, uno de ustedes 5 va a ser el próximo presidente de la República. Pero los hemos traído aquí para bendecirlos y decirles que no van a hacer lo que ustedes quieran, sino que van a hacer esta plana que les vamos a dar en este momento. Entonces quiere decir que el pueblo salvadoreño que anda detrás de todos estos señores actualmente, que unos regalan láminas, otros tiran dulces, otro anda por ahí haciendo sándwiches, pupusas en cualquier parte, es por gusto, porque van a seguir siendo lo mismo. Claro, y es interesante porque, por ejemplo, Nayib Bukele no fue incluido en esta gira, ¿verdad? A pesar de que las encuestas lo colocan al frente para ganar la presidencia. Pero es que a la embajada norteamericana no le interesa a una persona como Nayib Bukele, no le interesa potenciarlo, ¿verdad? Se llevaron a Hugo Martínez, a Gerson Martínez y a Óscar Ortiz. ¿Por qué, verdad? Porque ninguno de ellos 3 va a darle un viraje al modelo económico neoliberal
¿Qué tanto han denunciado? Este gobierno vive denunciando el modelo económico, pero sus funcionarios actuales Viven de él. viven de él y algunos hasta se enamoraron y hacen negocios en este modelo. Del señor Calleja y del señor Simán tampoco esperemos un viraje del modelo económico. Y por eso insisto, ¿verdad? La lógica indica que el alcalde de San Salvador debería de ser este nuevo liderazgo que debería de fortalecer y empujar una tercera alternativa. Lastimosamente yo, Juan José Ortiz, ¿verdad? A lo mejor quizás exijo mucho, pero a mí no me basta con ver a este señor tirando dulces, agarrándose a una lucha de lodo ahí con otro payaso de la televisión. Eso no es lo que yo quiero para este país. Y es penoso pues porque creo que Nayib Bukele podría ser, como repito, podría ser, según las encuestas, este nuevo liderazgo que apuntale una tercera alternativa ante los modelos agotados de la izquierda y la derecha, ¿no? Pero ni llega a la alcaldía porque tiene su despacho allá arriba en la Campiña, creo que se llama. Los amigos televidentes deberán saber que él no llega a la alcaldía. Pero bien, vamos a hacer una pausa, Juan José. Me parece el planteamiento, el análisis de las encuestas y los efectos políticos, económicos e ideológicos que reflejan esos datos que a la hora de que la casa encuestadora los presenta, lamentablemente no los analizan de esta manera, simplemente le dicen otro tipo de cosas que van orientados a seguir reproduciendo el sistema político para que se alimente, para que vaya creciendo y para que la gente llegue de alguna manera entusiasmada a las urnas otra vez. Nosotros tenemos otra visión y esa es la que hoy has planteado esta mañana. Regresamos en un momento, en un par de minutos, para seguir conversando con Juan José sobre el tema de la soberanía alimentaria, pues El Salvador, siendo un país agrícola, 100%, seguimos importando comida. Regresamos con ese tema. Gracias. Regresamos al espacio ya en la recta final del programa. Juan José, el gobierno central tiene un programa de, se llama rescate o reestructuración del sector agropecuario. Especialmente tiene un programa en el cual se le entrega semillas a los agricultores. Pero esa producción, se gastan alrededor de $40 millones por año, entregando entre fertilizantes, semillas, insumos, etcétera, a más o menos, dicen ellos, 400,000 pequeños agricultores. Sin embargo, la producción de frijol y de maíz, pese a que ha venido en incremento, aún no logra cubrir la demanda interna de nuestro país. Las producciones han andado ahí por los 2.8 millones o 2.4 de frijol, de quintales de frijol, y igual de maíz han dado muy en alto. Sin embargo, seguimos importando frijoles. Acabamos de recibir 57,000 quintales de frijoles, que a saber de dónde vienen, no voy a detenerme en el origen. Pero, ¿qué está pasando en este país? Un país eminentemente agrícola que no puede producir su comida. Mira, con la implementación del modelo económico neoliberal, uno de los pilares fundamentales de este modelo fue precisamente desmantelar el aparato productivo del país. Sí. La economía está dividida para términos de cálculo en 3 sectores, ¿verdad? El sector primario, secundario y terciario. El sector primario es la agricultura, ¿verdad? Y todo aquello vinculado al área rural, o sea, pesca, ganadería, etcétera, etcétera. El sector secundario es el sector industrial y comercial del país, y el sector terciario son los servicios. La llegada del modelo económico neoliberal lo que hizo fue transformar la dinámica productiva del país. Dejó de ser prioridad el sector primario, es decir, la agricultura, ¿verdad?, para fortalecer el sector servicios.
Y eso nos ha llevado en este momento a ser una economía que importa más de lo que exporta. Y en el caso particular de la agricultura, es increíble, como tú mencionabas, que siendo un país con vocación agrícola, prácticamente toda la comida de los salvadoreños la traemos de otros países. Y entonces, ¿qué es lo que nos queda como aparato productivo al interior de El Salvador? El consumo. Un consumo sustentado en remesas. Cuando uno ve en las noticias que estamos importando frijol, ¿verdad? No importa la procedencia, lo que está diciendo es que este modelo económico ha fracasado. 56.477 quintales estamos importando en este momento de frijoles. Si tomamos en cuenta las declaraciones del ministro de Agricultura del año pasado, en el cual decía, tenemos cosecha récord, tenemos esto, hemos encontrado la octava maravilla del mundo. ¿Y cómo es que seguimos importando comida, Juan José? Bueno, seguimos importando por dos razones. Primero, porque es más barato comprar frijol del exterior. Pero el ministerio dijo que habíamos logrado cosecha récord el año pasado. Claro, ¿verdad? ¿Qué pasó con eso? Supongamos que sea cierto. Ajá. Pero los costos de producción de esa cosecha récord es mucho más cara que comprar frijol del exterior. Precisamente porque cuando se trae importado, ¿verdad?, de otro país frijol, aplican los famosos incentivos fiscales. Ajá. Es decir, este frijol que entra al mercado no paga impuestos. En cambio, la producción nacional tiene una serie de costos, ¿verdad?, que no le permiten volverla sostenible. Es decir, si tú como agricultor gastas $100 para una manzana, al gobierno le sale mucho más barato comprar frijol del exterior y prácticamente lo que se está haciendo con los subsidios agrícolas es prácticamente evitar el descalabro del país, pero la producción agrícola, la cosecha agrícola del país no está pensada como motor dinamizador de la economía nacional. Y así es como nosotros seguimos importando casi todo. Ahora, aquí hay un fenómeno. En una entrevista que le hice ahí a los señores funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería y otros funcionarios que estaban por ahí, yo les hice esta pregunta exactamente, porque ellos manejan cosecha récord y de hecho para el 2017, que ha sido un invierno muy bueno, ellos siguen manejando el concepto de tener cosecha récord, pero seguimos importando arroz, frijoles, maíz. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y por qué hacemos eso? Entonces resulta, Juan José, y quiero tu opinión, resulta que estas empresas que han sido autorizadas para importar arroz, frijol, maíz, lo traen a El Salvador con incentivo fiscal, fíjate, lo traen con incentivo fiscal y luego lo reexportan a Centroamérica con incentivo fiscal. Entonces, yo te hago la pregunta y se la hice al ministro y se molestó terriblemente. ¿Cómo es posible que El Salvador esté tan necesitado de recursos financieros vía impuestos, vía aranceles, y se preste para que empresas traigan frijol, traigan productos sin pagar aranceles y luego los reexporten sin pagar aranceles? Y entonces, ¿a qué jugamos? Es como te menciono, ¿verdad? Puede parecer repetitivo, pero es el modelo económico neoliberal. Es decir, en este país ese modelo está agotado y necesitamos una reestructuración del modelo, un cambio estructural, donde el aparato productivo esté cimentado precisamente en el sector primario de la economía, en la agricultura. Claro. Si ese es nuestro gran potencial y nuestra gran fortaleza. El problema ha sido que uno no logra entender la dinámica. Por ejemplo, si el gobierno le comprara la cosecha a nuestros agricultores, eso le generaría ingresos a los agricultores y eso le generaría a los agricultores consumo y por tanto la economía nacional se vería
inyectada de dinamismo económico. Pero la derecha dice que el gobierno no tiene por qué hacer eso, porque la dinámica del modelo económico dice que el gobierno no Claro. se tiene que meter en la dinámica de la economía, a menos que sea para favorecer a una Entonces empresa tú privada. te fijas en una lógica sencilla. Tú le compras a Honduras y a Guatemala arroz y frijol y ese dinero se va fuera de la economía del país. Claro. En cambio, si ese dinero se utilizara para comprarle la cosecha a nuestros agricultores, el dinero quedaría aquí mismo para darle dinamismo a la economía Dinamizar nacional. la economía de un pueblito. Y eso permitiría lo que yo llamo, ¿verdad?, los economistas conocemos como cambio estructural, es decir, diseñar un nuevo modelo de sustitución de importación, es decir, hay que sustituir las importaciones para inyectarle dinamismo al consumo y a la economía local. Pero dentro de este modelo neoliberal es imposible. Mira, es imposible por dos razones. Primero, por un tema de aritmética legislativa, es decir, a pesar de que el FMLN lleva ya 2 gobiernos al frente del Ejecutivo, no tiene el poder real de la economía del país. Y en segundo lugar, por lo que ya hemos dicho, porque sorprendentemente llegan al gobierno y uno hubiera esperado un viraje, pero lo que hemos visto es que no se ha desmantelado ni tan siquiera un ladrillo de ese modelo económico. Ok, Juan José, esa es la realidad que tenemos en nuestro país. Se nos ha acabado el tiempo por ahora. Hemos hablado de muchos temas económicos en buen lenguaje salvadoreño para que la gente los entienda. Hemos hablado de muchas cosas, aspectos técnicos, pero en lenguaje digerible para la población. Y pues yo te agradezco que hayas venido y a ver cuándo no te alejes mucho. Bueno, nuevamente gracias, Jorge, por la invitación a tu programa. Pues para mí siempre es un placer, ¿verdad?, que nos tomes en cuenta. Un saludo nuevamente para las personas que nos han sintonizado, confiando, ¿verdad?, que lo poco que uno sabe y transmite pues sea de utilidad para que la gente se forme su propio criterio y tome sus propias decisiones, ¿no? Ok, excelente. Gracias por venir, Juan José. Y a usted, amigo, que nos sintonizó esta mañana, tanto acá en la televisión, en la zona norte de El Salvador, como a nivel internacional por nuestro canal 114, gracias por hacerlo. Estamos ahí siempre todas las mañanas para llevarle información que a usted le sirva, que a usted le deje dudas razonables, para que luego investigue qué está sucediendo a nivel nacional e internacional. Gracias y los espero el día de mañana siempre a la misma hora acá por este canal. Muy buenos días.